¿Pudieron agarrar las soluciones de los ejercicios anteriores e implementar el while? ¿Alguien pudo hacer una implementación? Yo, Si se profe, animan quise a... intentar. Yo, profe, ¿Sí? Agüero, Jonathan. Perdón que lo ¿Cómo corte. van? Bien, ¿y usted? No, por favor. Yo quise intentar hacer el while, pero con el Sí. if y el else, y no me dejó. Así que me quedé trabado ahí directamente, no pude avanzar más. Bueno, lo vemos ahora enseguida. ¿Pude implementar el switch? El while aún no. ¿Alguien pudo hacer una implementación de todas las estructuras o algún ejemplito en el que junte dos estructuras al menos? Un while y un if y un else, por ejemplo. O un switch y un while. Pude implementar el switch y el while. El while y el if no pude. Costó, sí, sí, al principio es un poco confuso, pero es práctica, así que solo practique con el if y el else. Bueno, está bien. Bueno, si quieren hacemos una implementación del while antes de, de empezar con el nuevo bucle, si quieren. Yo pude switch, if y else para el ejercicio de operaciones matemáticas. Si hay tiempo, A ver. sería muy bueno poder pegar una repasada, profesor. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo va, Rubén? Dale, dale. Si quieren hacemos un ejercicio sencillo. Em, sí. A ver, acá alguien compartió una porción de código, el de los triángulos. Genial, lo vamos a copiar y después le vamos a echar un ojo. Mm, costó, pero pude con el switch y el if else. Genial. Bueno, si quieren hacemos uno con el... Vamos inventando ahí un ejercicio al paso y vamos implementando las estructuras si quieren. Puedo poner- Bueno, vamos a compartir pantalla entonces y vamos directamente al Dev C++. A ver. ¿Me dicen si se ve la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Genial. Bueno, fíjense, empezamos entonces con un documento en blanco. Como siempre, vamos a empezar incluyendo las librerías para la lectura de datos, la stream. Vamos a poner el using namespace, space, std. Vamos a escribir la función que es el punto de entrada de mi algoritmo. Y vamos a hacer un programita que me pida un número y le voy a mostrar se me ocurre mostrar la tabla de multiplicar de ese número. Entonces, lo que vamos a hacer es darle una opción limitada de qué números puede elegir para poder implementar el switch, porque si dejo que ingrese cualquier tipo de número, no vamos a ver la implementación del switch. Así que hagamos que pueda elegir entre 5 o 4 números y en base a esos números le vamos a mostrar cuál es la tabla de multiplicar de ese número, si les parece. Después vemos cómo podemos incluir incluso el if y el else en ese algoritmo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para este algoritmo? Dijimos que íbamos a pedirle al usuario un número y mostrarle la tabla de multiplicar. ¿Qué se les ocurre que necesito para empezar a desarrollar este algoritmo? Y primero sería un int con el número que va a ingresar la persona y un sein para que lo guarde. Primero Bueno, identificar las variables y perfecto. los datos, ¿no, profe? Exactamente, una variable para almacenar ese dato que va a ingresar el usuario. Este dato va a ser de tipo entero, puede ser de tipo double, pero como no voy a trabajar con números decimales, no me interesa utilizar ese tipo de variable.
vamos a utilizar directamente de tipo entero, vamos a llamar número y podemos inicializarla ya directamente en cero. Seguidamente vamos a avisarle al usuario con un mensaje. Exactamente, Luciano, muchas gracias. Ahí me faltó el return 0. Entonces vamos a imprimir un mensaje por pantalla que diga ingrese un número. Y dijimos anteriormente que íbamos a darle un número limitado de opciones para poder hacer la implementación del switch. Entonces, vamos a hacer que ingrese un número entre 1 y 4, por ejemplo, para darle 4 opciones. Va a ser más interesante hacerlo desde el 2 al 5, me parece. Ponemos el inline para el salto de línea. Lo pongo cuando estoy terminando. No, no está mal, lo podemos agregar en cualquier momento. Lo puedo agregar cuando ya se ha terminado de escribir el algoritmo. Y recuerdo que tengo que escribir el return, o lo puedo escribir como hice yo recién al principio. No, no hay problema con eso. Entonces, ya que mostramos el mensaje, vamos a leer lo que ingresa el usuario por teclado y vamos a almacenar lo ingresado en nuestra variable número. Genial, ya tenemos el número almacenado en la variable. Ahora, dijimos que queríamos mostrar la tabla de multiplicar de el número ingresado por el usuario dentro, comprendido en un rango. Para eso vamos a necesitar un switch para comprender cada uno de los números que ofrezco al usuario que elija, ¿no? Pero antes, ¿qué podría hacer? Se les ocurre que podría hacer antes de empezar a meterme con los casos y decir, bueno, si sale 2, ¿qué tal cosa? Si sale 3, Poner una condición primero para que sea de entre 2 y 5, o sea, con un if. bueno, vamos a hacer eso. If else, para corroborar que el número está entre 2 y 5. ¿Qué otra cosa puedo hacer en lugar de un if y un else? Porque con un if y un else voy a preguntar si el número se encuentra en un rango una sola vez y luego a continuar. Pero ¿qué pasa si yo quiero asegurarme antes de continuar que el número esté dentro del rango? Perfecto, un while, un bucle while. Entonces, podemos pedirle al usuario, le vamos a decir al usuario que ingrese un número y siempre y cuando el número no esté entre el rango que predefinimos, que repita la tarea de pedir un número hasta que el número sea correcto. ¿Podría utilizar un while o debería utilizar un do while? ¿Cuál de los dos podría utilizar? ¿Qué opinan? Funcionan de la misma forma. Un Dubai. Podemos utilizar los dos, un do while, un while. Sí, podemos utilizar los dos. Si yo quiero ahorrarme estas líneas de arriba, entonces podría utilizar directamente un do while. Entonces pide primero el número y después revisa la condición. Exactamente, ahí como dice Germán. Entonces directamente vamos a hacer un do while. Le decimos que haga la tarea. ¿Qué tarea? La tarea de pedir un número. ¿No se movió? Mientras, ¿cuál sería la condición? ¿Cuándo quiero que se repita este bucle de pedir un número? Si el número no está entre 2 y 5. Bueno, ¿y cómo sería esa condición? Mientras que número, Sea mayor a 2 y menor que 5. mientras que Sea número menor a sea, Al 2. revés, mientras Sea sea menor a menor o 2 y mayor igual a que 5. 2 y mayor que 5, mayor que 5. mientras que sea menor igual a, uy, perdón, está, menor igual a 2. No, ¿Qué menor que pasa 2. si, perfecto, menor a 2, porque si pongo menor igual a 2, si el usuario me ingresa un 2, que es el número que estoy comprendiendo, lo va a tomar como que está dentro de la condición y saldría, ¿no? Y se repetiría el bucle. Entonces, menor a Profe, tengo 2, una duda. ¿sí? Si estamos pidiéndole que ingrese un número entre 2 y 5, ¿por qué menor a 2? Porque si el número que me ingresa el usuario es menor a 2, voy a volver a pedirle que me ingrese un número
para que el número que me ingrese esté comprendido entre 2 y 5. Fíjate, lo que estoy Ah, haciendo bueno, es repetir la tarea de pedir un número si no se encuentra, si es menor a 2 o mayor a ah, 5 que tengo que poner ahora. gracias. No, por favor. Entonces, si número es menor a 2, perdón, ese es el simbolito de menor a 2. ¿Y qué operador relacional tengo que utilizar acá? ¿Y o qué operador lógico, perdón? Y Y, la I. Y número mayor a 5. Por favor. Profe, no es error porque no puede cumplir las dos condiciones al mismo tiempo, tiene que cumplir una sola. ¿Quieren que lo No, te probemos? pinto los dos. ¿Qué dicen? Ah, ¿Y es o verdad, es verdad, es verdad. qué dicen que va a dar? Disculpe que lo moleste, Pasa que profe. con el I tiene que cumplir las dos condiciones. Y si pone un 1, no Claro, va a cumplir la condición del 5. Claro, exactamente. O tiene está que de un ser un lado o Tiene está OR del que para que otro. ser, cumpla o una o la otra. Exactamente. Entonces sería un O. Porque no puede estar en ambos lados a la vez, ¿verdad? Pero no, Entonces, veamos de nuevo. Imagínense que el usuario me ingresa un 1. El número es igual a 1, ¿sí? El usuario me ingresa un 1. Reemplacemos acá por un 1. Imagínense. Mientras que 1, el número del usuario, número, que sabemos que es igual a 1, sea menor a 2, ¿es menor a 2? Sí, entonces esta condición la haría verdadero. Por lo tanto, se repetiría el bucle. Hasta ahí el comportamiento es el esperado, ¿verdad? Ahora, imaginémonos que me ingresa un 7, un 7, que el número sea 7. Entonces, si venimos a la condición que pregunta, mientras que número sea menor a 2 o que número sea mayor a 5, ¿es mayor a 5? Sí, entonces la condición, toda esta condición daría verdadero. Por lo tanto, se repetiría el bucle. Es el comportamiento que esperamos, ¿verdad? Que si me ingresa un número que no está dentro de sí, ese profe. rango, que se repita. Em, 7 queda 5. No, bueno, vamos a borrar esto. Si quieren, vamos a hacer lo siguiente. Para ver cómo funciona, vamos a imprimir por pantalla el valor ingresado por el usuario. Vamos a poner... Esto lo pueden hacer todo el tiempo que no sepan bien qué es lo que, cómo funciona el bucle o cómo funciona cierta porción de código. Lo que se suele hacer es empezar a imprimir por pantalla qué valor están teniendo las variables que estoy utilizando. Por ejemplo, acá no sabemos qué valor va a tener cuando termine, cuando salga el bucle. Bueno, lo imprimimos y vemos por pantalla. Podemos poner número ingresado por usuario. Esto nos sirve simplemente para nosotros como programadores ver cuál es el resultado, ¿sí? Después en el algoritmo final no me va a interesar mostrarle esto al usuario, entonces lo voy a quitar directamente. Si ejecutamos, veamos, ingreso un número entre 2 y 5. ¿Qué pasa si ingreso 1? Me vuelve a pedir que ingrese un número. Ingreso un número entre 2 y 5. Vamos a ingresar 8. 8. Me lo vuelve a pedir. Perfecto. Si yo ingreso 2, genial. Una vez que ingreso 2, como está entre el rango de 2 y 5, ya avanza y continúa. Número ingresado por el usuario, 2. Genial. Tenemos entonces asegurado que el usuario me va a ingresar un número entre 2 y 5. Ahora, ¿qué debemos hacer? Dijimos que íbamos a utilizar un... no es necesario un switch. A ver cómo lo podemos un switch. implementar. Sí, vamos a hacer un...
el switch. A ver, voy a mutear ahí. Perdón, profesor. Pero ¿por qué está ese do? Este do es el del while. Hay dos formas de escribir un while, ¿sí? Un while solo, en el que lee la condición y realiza el bucle si se cumple, y el do while que primero ejecuta cierta porción de código y después de hacerlo verifica la condición. Es la única diferencia entre los dos. Estoy viendo que no nos va a ser necesario el switch en este ejemplo, así que vamos a hacer directamente la parte de la multiplicación. Cuando ya tengamos esa parte, después vemos en qué parte podemos implementar el switch. Bueno, no tiene mucho sentido que lo implementemos acá por cada uno de los casos, porque ya sabemos cuál es el numerito ingresado por el usuario. Así que dijimos que íbamos a, del número seleccionado por el usuario, el número ingresado por el usuario, y vamos a imprimir la tabla de multiplicar. Vamos a hacerlo del 1 al 10, por ejemplo, que me vaya mostrando cada uno de los resultados. Profe, perdón. ¿Sí? Donde está while, dice número menor que 2. Sí. ¿Es un i eso? ¿Una i? ¿Qué sería? Esto es 1. ¿Uno? Esto es 1. Sí, el Y- i era los dos ampersand, estos. ¿Y el 1? ¿Dónde está en el teclado más o menos? Porque no encuentro. El palito, las rayitas, suele estar Sí. arriba del enter. Si no, creo que habían dicho que estaba cerca del 1. Cambia Está a para la cada izquierda teclado. del 1. A la izquierda del 1 Sí, 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 o sí. abajo del escape. ¿Y qué significaba, perdón? El O es básicamente, si vamos a la tablita de las verdades, cuando escribimos una expresión lógica, ¿sí? Si al menos una de las dos condiciones que estoy evaluando es verdadera y yo utilizo el O, va a ser verdadero. Claro, es un conector. Si yo ¿Es lo que utilizo nos el I, enseñaron de conjuntos numéricos? algo similar, sí, sí, es muy similar Mm, a eso. Los símbolos, De todas digamos. formas, claro, de todas formas, fíjense que está la tablita en la diapo que les publiqué, está la tablita de verdades para el I y el O, Bueno, si en caso de que no se acuerden bien bueno, cuál era el gracias. resultado de dos expresiones. No, por favor. Jonathan, ¿sí? Es una pregunta, ¿por qué no va el switch? Lo que digo Porque yo. no es muy necesario para lo que vamos a hacer ahora, no tiene sentido preguntar cuál es el número y en cada caso ejecutarlo, porque ya sabemos qué número va a ingresar el usuario. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar ese número y ir mostrando la tablita de multiplicar de ese número. Em, Muchas gracias, profe. no, por favor. Bueno, hasta acá entonces ya nos aseguramos que el usuario nos ingresó un número entre 2 y 5. Ahora, dijimos que íbamos a ir mostrando em, cada uno de los resultados de la multiplicación de ese número, ¿sí? Por ejemplo, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, hasta el 10. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Claro, pues yo puedo mostrar cout número por, por 1, line, y así con cada uno de los numeritos hasta llegar al 10. ¿Pero no les parece que es muy poco eficiente esta forma de programarlo? Fíjense que tenemos una tarea que se está repitiendo y lo único que cambia es un dato. ¿Se les ocurre alguna forma de modificar esto, utilizar una estructura de control para simplificarlo en una sola línea? Me refiero en una sola, a repetir esta tarea utilizando algún bucle, no en una sola línea, no sería una sola línea. Y en vez de hacer tanto cout, podemos meter todo en un mismo cout también. ¿Cómo se les ocurre? ¿Sería utilizando un bucle o no? ¿Alguna estructura o simplemente, Con el white. bueno, cómo se les ocurre que podría ser con el while? Pues si yo pongo Profe, una while, pregunta, disculpe. ¿sí? ¿Hay un para hacer? Porque se podría hacer con un para. Sí, pero lo vamos a ver después de este ejercicio, Ah, al ok, dale. para, al for. Recuerden que lo que se puede hacer con un while, lo vamos a poder hacer con un for. Pero primero quiero que lo veamos de esta forma para después pasar al otro y que sea más sencillo.
Entonces, dijeron con un while. Si vamos con un while, ¿cuál sería la condición? ¿Y qué es lo que yo quiero repetir? La condición sería la multiplicación que querés hacer el número, ¿no? Recuerden que la condición es cuándo va a dejar de repetirse la tarea. ¿Cuál es la tarea que quiero realizar? Mostrar un cartel con el número multiplicado por cada uno de los numeritos. Dijimos que estos numeritos pueden cambiar, pueden variar. Pero ¿cuál Hacerlo sería en la condición? contador, ¿Cuándo quiero que corte? hacerlo en contador y contar 10 vueltas dentro del while. Claro, Claro, exactamente. exactamente. Ahí están diciendo eso mismo por el chat. Entonces, voy a necesitar un contador, como dicen ahí. ¿Que desde dónde hasta dónde va a ir ese contador? ¿Desde qué número a qué número? Del 1 hasta el 10. Bueno, vamos a escribir ese contador. Contador. ¿En qué lo inicializo entonces? ¿En cero, en uno, en 10? Y se En uno. inicializa en En uno. cero, tiene que ser en 9 hasta 9 nomás, pues se le suma el cero. Podemos inicializarlo en cualquier número, eso va a depender de nosotros después. Vamos a Uno. tener que hacer matemática para la condición. Pero lo más sencillo es inicializarlo en uno. Nos interesa que el contador empiece en uno, o en cero incluso, pero ya van a ver que es mejor en uno porque lo vamos a estar utilizando el contador. Bueno, entonces dijimos que íbamos a utilizar este contador ¿para qué? Para usarlo como condición en el while. Queremos que este contador, una vez que llegue a 10, corte, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces la condición en el while? Contador igual a 10. Contador, Contador menor o igual a 10. claro, podría ser igual a 10 o menor o igual a 10. Ahí Pero estoy si es leyendo menor el igual, chat. no va a cortar antes. Si es menor o igual, va a cortar justo en el 10, incluyendo Ah, el bien. 10. Si yo le pongo menor, ahí sí cortaría en el 9. Así Claro, que sería podemos menor utilizar, igual. claro, menor o igual podemos utilizar. Entonces, contador, este bucle se va a repetir siempre y cuando contador sea menor o igual a 10. Dentro dijimos que íbamos a realizar esta multiplicación, ¿verdad? Tengo una Pero consulta, ¿qué profe. pasa? ¿Sí? Por ejemplo, el contador está en uno. Cuando el contador Sí. pase a 2, ya va a ser menor que 10 igual. Em, Pasa que eso es lo único que diferencia exactamente. el do while con el while. Que en el do while, cuando la función no se cumple, se vuelve a ingresar. No, perdón, la función se cumple, vuelve a ingresar en el do, por ejemplo, arriba. En cambio, en el while, cuando se cumple, sigue haciéndose el while. Ojo ahí. El bucle se va a repetir siempre que la condición de verdadero. La diferencia es que acá lo que hicimos es que nosotros lo encaramos de tal forma que nos interesa que cuando esto no se cumpla, el rango no se cumpla, que se ejecute. Pero fíjense que la expresión sigue dando verdadero. Siempre que el while encuentre un verdadero acá, se va a repetir. ¿Por qué daba un verdadero? Bueno, porque, por ejemplo, ingresaba un uno. Número, ¿es menor a 2? Sí, verdadero. Entonces se repetía el bucle. Acá sería lo mismo. Mientras que contador sea menor o igual a 10, como decíamos recién, en la segunda vuelta iba a valer 2 el contador. ¿Es menor o igual a 10? Sí, verdadero. Entonces va a entrar y se va a repetir. En ambos casos está repitiendo la tarea cuando la condición da verdadero. Ah, bien, bien. Ahí entendí. Genial. Y ahí en el uno deberíamos reemplazarlo por contador, el uno en code, abajo. Claro, porque el contador va a ser lo que va a ir cambiando, ¿verdad? Ahora, Claro, y podríamos poner más uno, ¿es más uno a qué contador debería más poner? uno. Al contador Claro, le ponemos contador igual a contador más uno. exactamente. ¿Por qué? Porque nos interesa que esta variable vaya cambiando de uno en uno para que en algún momento pueda cortar el bucle, ¿no? Entonces, fíjense, de esta forma entraría la primera vez, contador, ¿es menor o igual a 10? Sí, porque vale 1 en un comienzo. Entra. ¿Qué hace? Número, imagínense que ingresó el 2. ¿Qué hace? 2 por 1, 2. E imprime por pantalla 2. Seguidamente el contador aumenta en 1. De valer 1 pasa a valer 2.
vuelve al bucle, vuelve a preguntar, contador, ¿es menor o igual a 10? Sí, vale 2. Entonces ingresa y repite la tarea. Número que valía 2 por contador que vale 2 y lo imprime, 4. Y así va a ir haciendo hasta que llegue al 10. Una vez que llegue al 10, va a hacer la multiplicación, va a ser 2 por 10, 20, y va a volver a repetir. Contador, ¿es menor o igual a 10? No, porque ya sería 11 en la última pasada y no se ejecuta el bucle. Ahora, de todas formas, lo vamos a ver en ejecución. ¿Pero se entendió hasta acá lo que estamos haciendo? Al lado de las Bien. dos barritas, donde están los números, tendremos que poner resultado, ¿o no? ¿O estoy entendiendo Al mal? lado de las dos barritas, ¿qué barritas? ¿De qué línea me estás hablando? Las que usamos nosotros recién al final, después del punto y coma, había hecho Sí. de ejemplo con Ah, número. claro, Al esto es un lado de esas, comentario. es un comentario, no, Esto es un nada que ver. comentario, Pero claro, nunca esto me tenemos que sirve. poner resultado. Sí, lo podemos poner. Podemos nosotros agregar cualquier tipo de mensaje para concatenar a nuestro resultado. Podemos poner, por ejemplo, resultado, multiplicación, por ejemplo, y vamos a ir viendo cómo se muestra esto. Podemos agregar cualquier tipo de mensaje. Lo que Claro, agregué yo quisiera recién, poner la Profe, multiplicación de los dos números y poner igual y el resultado. claro, en lugar de ponerla simplemente resultado, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿cómo se les ocurre que podemos hacer eso? Vamos a poner el mensaje y ¿qué debería mostrar en el mensaje? Podría poner, El número y el contador. claro, entonces fíjense lo que podemos hacer. En lugar de mostrar directamente el resultado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar el número, vamos a concatenarle un mensajito en el que muestro, por ejemplo, el simbolito de multiplicación, muestro el contador, que va a ser el número por el que lo multiplique, le concateno el simbolito igual, o dos puntos, y ahora sí, seguidamente, muestro la multiplicación, número por contador. ¿Se entendió ese mensajito que estoy agregando? ¿Se Sí, entendió ahí cómo sí. quedó estructurado? Genial. ¿Lo puedes repetir de nuevo, profe? No lo entendí. ¿Sí? Sí, sí. En lugar de mostrar simplemente la multiplicación, lo único que estamos haciendo es ir concatenando los numeritos. Es decir, primero, fíjate, Seout, lo primero que muestro va a ser el número normal. Seguidamente, sigamos haciendo un ejemplo visual de cómo se iría viendo, se vería de esta forma. Lo primero que muestra es el número. Imagínense que ingresó 2. Genial. Lo siguiente que muestra es esto, es decir, un espacio, asterisco, un espacio. Eso se vería de esta forma. Sí. Lo siguiente que muestra vendría a ser el contador. Imagínense que el contador esté en 1. Muestra el contador. Seguidamente, lo que muestra son los dos puntos y seguidamente muestra el resultado de la multiplicación. 2 por 1, 2. Así se mostraría por pantalla. Lo único que hicimos es darle una forma más atractiva visualmente al mensajito. Incluso acá podemos agregar un espacio para que se vea mejor de esta forma. Podemos cambiarlo por el igual, quizás se vea Claro, ya incluso entendí. mejor, Ujú. Gracias, pero es profe. simplemente hacer que se vea mejor. Bueno, tenemos el contador. ¿De qué otra forma podría hacer yo esta suma para no tener que escribir contador igual a contador más 1? Profe, ahí le dijeron que le falta la L a Ender en la línea 17. Genial. Sí, como no lo alcanzaba a ver por el chat. Ahí está. Entonces, claro, contador más más puedo hacer. Puedo hacer contador más más. Esto es lo mismo que hacer contador igual a contador más 1. Lo que hace el simbolito más más es incrementar en 1 la variable de tipo entero contador. profe, una pregunta. ¿Y qué pasa ¿Sí? si después del más queremos que en vez de sumar uno empiece a sumar más números? Por ejemplo, dos números cada vez. ¿Lo ponemos Si al queremos costado? que, si queremos que se incremente de 2 en 2, podemos hacer lo siguiente. Más igual y el numerito con el cual queremos que se vaya incrementando. Entonces, lo que voy a ir haciendo es a contador sumarle lo que tenía anteriormente contador más 2. Entonces, en cada vuelta se va a ir incrementando de 2 en 2. Lo mismo podemos hacer con cualquier número, con 3, con
en 67. Por cada vuelta se iría incrementando en 67 nuestra variable contador. Gracias. No, por favor. Bueno, tenemos los bucles hasta ahora. ¿Nos faltaría algo? Ahí está bien. ¿Qué A mí me quedó opinan? una duda. Sí, Colocando contador más nos va a permitir sí, llegar del 1 al 9, del 1 al 10, perdón. O vamos a tener claro. que hacer muchos bloques. Con eso me evito hacer tantos bloques de código. Lo que hace esto es simplemente incrementar en uno la variable contador. Es lo único que hace. Lo de ver si llegamos hasta 9 o hasta 10 es nuestra condición. Esta variable se va a ir sumando de uno en uno en cada vuelta. Y es el while, la condición del while, la que verifica si está en el 10 o si se pasó. No sé si se aclaró Bien. ahí la duda. Sí, ahí entendí. Pensé que había que poner, no sé cómo explicarme, pero del 1 al 10 para la multiplicación, pero no, con eso ya se hace y Claro, si llegamos al 10 hay un top. exactamente. Bueno, entonces, ¿falta algo acá o ya estaría? ¿Lo probamos o le agregamos algo más? ¿Qué opinan? ¿Estaría hasta aquel Lo algoritmo? probamos. Vamos a probarlo. Entonces, fíjense, ingrese un número entre el 2 y el 5. Vamos a probar con el 2. Le doy Enter y fíjense, me empezó a imprimir toda la tablita de multiplicación del 2. Falta mensaje si el número no está en esos rangos. El mensajito ya está... no, claro, el mensajito no lo agregamos, o si el del... No, porque directamente lo que hace es volver a pedirlo si no está dentro de ese rango. Fíjense, vamos a hacer esa prueba. Vamos a ejecutar. Vamos a agregar un 7. Fíjense que vuelve a pedir el mensaje. Vamos a agregar un 8, un 9. Vuelve a pedir y si ingresamos un 5, por ejemplo, me imprime toda la tablita de multiplicar. Y fíjense que lo hace hasta el 10. No se pasa. Así que la condición era correcta, que sea menor o igual a, a 10. Ahora, fíjense, ¿qué pasaría si yo, esto simplemente para jugar, qué pasa si yo, en lugar de incrementar el contador así, lo incremento más igual 2? Y en lugar de hacer una multiplicación, hago una suma, por ejemplo. Si ejecuto, Y lo va a hacer 5 veces en vez de 10, pues se incrementa en 2. claro, va a ir sumando de dos en dos. Acá hay un problemita y es que empezó con, primero, el mensaje no, lo que mostramos no es lo que estamos haciendo realmente, sino que sería una suma, pero fíjense que los resultados serían esos, iría sumando de dos en dos. Así que pueden ir jugando con cómo van incrementando ustedes los contadores, ¿sí? No están siempre limitados a incrementar un contador de forma de uno en uno, ¿no? Pueden ir jugando ustedes Y para que con cómo salga van con el tema de incrementando su la, contador. para que salga con el tema de la suma, habría que cambiar lo que está entre las comillas, que ahí hemos puesto el signo por eso usaría. Exactamente. Pero claro, fíjese que es simplemente visual, ¿no? Porque los resultados nos los dio correctamente. Pero bueno, visualmente sí tendríamos ahí un problema porque no estaría representando lo que hace realmente el algoritmo. Bueno, tenemos entonces la implementación de los dos do y while. A ver qué le podemos agregar para implementar un switch. Podríamos hacer que Profe, elija qué tipo de operación. ¿Sí? disculpe que lo corte con la clase. En la primera línea de include me sale error, no sé por qué, cuando lo quiero ejecutar. La primera línea del cout. Claro, ¿En no, qué no, la primera parte? línea de todo, cuando estoy include y stream, ahí en esa primera línea, la primera, profe, de arriba, el uno, El include este. sí, me tira como error. Está escrito tal cual, así Está como lo escrito tengo igual, yo. está igual, y me tira error. Fíjate que cuando creas el proyecto, le das a nuevo, darle a archivo vacío, un source file, no un proyecto. Ah, lo voy a intentar de Esto es nuevo para ver. importante. Bueno, Gracias, profe. no, por favor.
En el panel del lado izquierdo dice si es un proyecto o qué es. Exactamente, te aparecen unas carpetitas, si no estoy mal. Ahí les pasé por chat este pequeño algoritmo, por si lo quieren practicar después. Y a ver qué podemos implementar para... Bueno, podríamos hacer una implementación súper sencilla de un if y un else, o de un switch. Es lo mismo. Podemos hacer una, algo muy sencillo que no tiene mucho sentido en el algoritmo, y es dependiendo del número que eligió, dependiendo del número elegido por el usuario, imprimir mensaje cualquiera, por ejemplo. Cout, fíjense cómo se escribe el switch. Switch y entre paréntesis nuestra condición, que sí o sí tiene que ser o un carácter o un número. ¿Por qué? Porque en base a eso va a ir evaluando los casos y aquel que sea igual a la opción, al número elegido, se va a ejecutar. Entonces podemos hacer un mensajito que diga número elegido o sí, vamos a poner simplemente número, dos puntos, y no sé, concatenarle el número elegido. Pero fíjense que esto no tiene mucho sentido porque podría directamente escribir esto afuera. Así que podemos hacer un mensaje que en lugar de mostrar el número elegido, simplemente sea un mensaje aleatorio. Por ejemplo, en el caso de que sea 1, perdón, de que sea 2, que diga a todos. Importante poner el break para que corte en esa vuelta, en esa, en ese caso. Y lo mismo debería escribir para los otros casos cambiando simplemente el mensaje que muestro, ¿no? Pero bueno, el mejor caso de uso para el switch es menús. Así que, claro, recuerden eso, que en el switch los casos no es necesario que empiecen en 1 o en 0. Simplemente voy a escribir los casos de aquellos números que a mí me interesa contemplar en mi switch. Si yo trabajo con tres opciones y la primera opción es el 5, bueno, entonces lo que escribiría es el 5. ¿Sí? O imagínense que estamos con letras, que, como el ejemplo de la calculadora. En el ejemplo de la calculadora habíamos puesto el ejemplo de que S era para suma, de que R era para resta. Bueno, fíjense que en este caso no son números y los ordeno de cualquier forma, ¿no? Sí, Patricio, veo que tenés la mano levantada. Sí, dos consultas con respecto al Switch, que lo estuve probando y hubo dos cosas que me trabaron un poco. Sí, En una intenté hacer una especie de múltiple choice donde, por ejemplo, respondías una pregunta y si sí. la respuesta era correcta te tiraba la pregunta siguiente. ¿Se puede poner un Switch adentro del otro? Porque cuando respondía correcto me salía ya directamente todo la otra pregunta automáticamente y no me daba la opción de volver a ingresar. eh, no sé por qué. Le había puesto el Claro. sign, pero como que me saltaba todo junto. Lo de poner switch dentro de un switch, si se puede, hay que revisar si pusiste bien los break, porque por ahí te está saliendo directamente con un break de los dos, así que habría que echarle un ojo de si tenías correctamente los break y todos los casos escritos. Ok, gracias. Pero ese es un muy buen caso de uso también, en el caso de que tengamos un múltiple opción, una pregunta múltiple opción, eh, bueno, tener cada uno de los casos. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Fíjense. Imaginémonos que tenemos, vamos a hacerlo acá mismo. Imagínense que tenemos, no sé, una pregunta y tenemos tres opciones. ¿Cómo se les ocurre que podemos implementar ese pequeño algoritmo en el que recibo primero lo que me ingresa el usuario para después ver si es correcto o no?
¿Qué tendría que hacer? Y Si yo primero hacer la tengo, variable, tener la variable para usarla en el switch. claro, primero imaginémonos que tenemos que declarar la variable opción, ¿sí? Después leer cuál, además del mensaje, ¿no? Esto lo estamos haciendo así bien por encima. Tendría la pregunta, luego la opción, debería leer la opción elegida por el usuario, ya sea uno, 2, 3, y cada uno de los casos para cada una de las respuestas elegidas por el usuario. En el caso de que sea uno, lo que yo podría hacer es directamente mostrar un mensaje que diga respuesta incorrecta, el break, y Profe, y en el caso de seguidamente. que no usemos el break, ¿qué El pasaría? break es importante porque si no pasaría, imagínense que el usuario elige la opción uno, entra al caso del uno, ejecuta esta parte de código y entraría al caso 2, que no le corresponde. ¿Por qué? Entre Porque todas no las logró opciones. romper, claro, no logró romper con ese caso, no logró salir del switch luego de elegir el caso uno. Por eso es importante el break. Profe, una pregunta. ¿El default hace ¿Sí? falta ponerlo al final del todo o se puede poner en cualquier parte, obviamente Se, por terminando los se- case? se puede poner en cualquier parte, pero por convención lo mejor es ponerlo al final después de todos los cases, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. ¿Es Ahí, opcional Daniel, ponerlo al default? sí es ¿O opcional, tiene que ir sí o sí en porque el código? no, es opcional, porque ya vimos en el ejemplo de la calculadora que nosotros podíamos de antemano prevenir que la opción elegida por el usuario, las opciones que yo tenga en el switch, sean las únicas opciones que puede llegar a ingresar el usuario. Entonces sé que nunca va a entrar por el caso por defecto, que vendría a ser el caso en el que no esté contemplado en ningún case, ¿verdad? Así que Ah, yo puedo bien. saltearlo y no escribirlo. Lo mejor es escribirlo, por las dudas. Em, pero bueno, si están mareados ahí, como dice Daniel, con el switch, lo mejor es que intenten implementar el switch en el ejemplo que vimos la clase pasada, que es el de la calculadora. Mostrábamos al usuario em, la opción de sumar, restar, dividir y multiplicar. Le pedíamos dos números, le pedíamos que elija una de de esas cuatro opciones y utilizamos el switch para eso mismo, para mostrar en el caso de que haya elegido uno, que vendría a ser la suma, mostrar un mensajito con la suma de esos dos numeritos. Esa es la mejor forma de practicar el switch, implementando la calculadora. Profe, una pregunta, si el switch lo usáramos para hacer preguntas, ¿también se puede o no? Sí, se puede utilizar tranquilamente para hacer eso mismo, las múltiples opciones que estábamos viendo recién. Se puede utilizar sin problema. Ah, bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Sí, López, perdón, no, Facundo, no te vi, perdón. Tengo el chat tapando las camaritas. Pero Ah, bueno, decime. no pasa nada. No, resulta que lo puse en mi dev C++ al código de Sí, recién, no a este. Y dije, bueno, me pareció que era como que el resultado te daba como las tablas, ¿no? Como quien dice, entonces dije, bueno, le voy a poner entre 2 y 9 que son las tablas que uno se suele aprender. sí, Y cuando le puse ahí número menor a 9, o sea, lo probé con este mismo ejemplo que tenés vos de 5. sí. Ingresé el 5 y me lo dio perfectamente. Pero cuando le puse 9 ingresé 9 y me lo pide de vuelta, como si tendría que poner eh, menor o igual a 9 una cosa así. Muy raro. No sé por qué con un número sí, con otro no. ¿Qué sería? ¿Es un error de qué? Hay que revisar De... las condiciones, el rango. ¿Cómo tenés el Ujú. rango de números vos? Igual, ¿Lo tenés solamente así? agarré el 5 y lo cambié por un 9. Así, A lo lo borré el mejor. 5 y puse un 9 pum, y le di ejecutar y toqué 9 y me lo pide de vuelta. A ver. A ver qué te pasa. Bueno, a vos no, pero a mí sí, no sé por qué. Fíjate que sea mayor.
simbolito mayor y ningún otro simbolito. Si querés A pasarlo por ver. acá por chat y lo vemos. Profe, otra preguntita. ¿Sí? ¿Cómo hago para que, por ejemplo, si tengo acá abajo del while, o sea, de toda la fórmula esa, tengo otra ¿Sí? cosa, otra fórmula, pero que esa fórmula no aparezca cuando lo voy a ejecutar? Que no aparezca por pantalla, pero que se Exactamente. ejecute. Claro, o sea, Y simplemente no utilizo un cout. Yo no, puedo no, no, directamente me hacer, expresé mal. O sea, por ejemplo, sería que no aparezca en pantalla, pero sí esté ahí. imaginémonos que tenemos otro bucle while que hace lo mismo, pero con una suma. Vamos a hacer eso. Mismo bucle. O directamente, en lugar de hacer la tablita hasta el 10, que la haga hasta el 20. Así cambiamos menos números. Este código se va a ejecutar siempre. Yo lo que puedo hacer es no mostrar por pantalla, no ejecutar este seout y, por ejemplo, no sé, se me ocurre que lo que vaya haciendo es almacenar en una variable de suma o de multiplicación o en una variable de resultado eh, esos valores, número por contador. Fíjate que esto se va a seguir ejecutando, este bucle se va a ejecutar por detrás, pero por pantalla yo no voy a estar viendo nada. Simplemente me va a estar mostrando esto. No sé si era esa la pregunta. Yo puedo seguir teniendo código abajo que se va a seguir ejecutando y no mostrarlo por pantalla. Eso depende de qué me interesa mostrar a mí, mostrar al usuario, a la persona que está utilizando el programa. No, no, profe. Es como cuando usted quiere tapar una línea con las dos Sí, vallas o la valla asterisco, sí. pero tapar Si todo yo, eso, ¿cómo lo hago? O sea, toda ah, esa fórmula que tiene, claro. eso quiero saber. Si yo quiero comentar esto, ¿sí? Para que no se ejecute, recuerden que todo lo que yo comente no se va a ejecutar. Es simplemente para mí. Para comentar esto, como vos dijiste, podría utilizar barra barra, ¿sí? En cada una de las líneas. U otra forma de hacerlo más rápido sería barra asterisco, perdón, barra asterisco, y al final de ese bloque de código, asterisco barra. Y fíjense que de esta forma acabo Disculpe, de comentar profe, un bloque de código. me parece que lo que ¿Sí? se refiere es esconder el Muchísimas código gracias. con los números de la izquierda. Esconder El perdón, no código, te o sea, que escuché. esconder de la línea 20 hasta la 27. Esconder Sí. de la línea 20. Mi pregunta Claro, fue, esconder. ya lo respondió el Con profe, era esto lo que está ah, acá recién. ¿Era esto? listo. Sí, era esto. Claro, fíjense que también se puede hacer eso que comentó ahí, no sé quién habló, pero se puede esconder el código, es como simplificarlo. Lo único que hace es achicar las líneas de una estructura, es decir, cerrar lo que está entre llaves. El código sigue estando ahí, desaparece simplemente visualmente para nosotros, para que sea mucho más sencillo leer el código y que entre en la pantalla, por ejemplo. Esto Ah, lo tiene la buenísimo, profe, mayoría de los gracias. IDEs. También les puede servir para si tienen un bloque muy grande de código y ya terminaron de programar y saben que está bien, entonces lo minimizan y pueden seguir escribiendo lo otro. A ver. Claro, eso oculta lo que está entre las barras. Claro, ojo ahí. Te está tomando el 3 porque está entre el rango, entre el 2 y el 5 o el 2 y el 9 como lo hayas escrito. Sí, Profe, Ignacio, tenés la... ¿Sí? disculpe a los chicos que están levantando la mano esto rapidito para concluir esta duda que yo tenía. Estaba tocando F10 en vez de F11, entonces Ah, nunca se había guardado, ¿viste? Nada más que eso. claro, te lo ejecutaba el anterior, claro, no se te había actualizado el archivito. Sí, Ignacio, veo que tenés la mano levantada. Hola, profe, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, se escucha. Sí. Ahí yo bueno, estoy haciendo desde mi celular, no sé si es lo mismo que ahí, pero es básicamente el mismo lenguaje de programación. Hice Sí, un código, más o menos así como de múltiplo choice. No es largo, es simplemente con una sola pregunta junto con una clave. sí. Ahí se lo paso por chat si lo puede copiar y ejecutar, porfa. Te lo agradezco Ahora mucho veamos. porque tengo dos problemas los cuales no sé cómo solucionarlos. Ok, Uno de los ahora problemas lo vemos. es que si yo ingreso la clave correcta, así de primeras,
me dice clave Sí. incorrecta. Pero si vuelvo a poner la misma clave otra vez, me dice clave correcta. Claro, es porque estás utilizando un do while. Entonces, cuando utilizas un do while, recuerda que primero ejecuta el código y fíjate qué es lo Bien, primero que tenés dentro del do. Es el mensaje que dice clave incorrecta. Es por eso que bien. se repite. Si Ok, querés entonces tendría que que no dar. te aparezca ese mensaje, utilizar un while. Si no, cambiar ese mensaje por ingresar nuevamente clave o ingresar clave directamente. Bien, ok. Pero me vuelvo a repetir el mensaje, a eso me refiero. No sé Te si me vuelve a entiende. repetir. ¿Cuando ingresas la clave incorrecta o cuando ingresas la clave Cuando ingreso correctamente? cuando ingreso la correcta, me vuelve a repetir el Está el usando mal la mensaje. condicional. Mientras que sea distinto a 1, 2, 3. No, la condición está bien la del while. Mientras que la clave sea distinta a 1, 2, 3, cuando es incorrecta, se repite el bucle. De primeras, sí, ya te va a imprimir una sola vez la clave incorrecta. Después Bien, habría que ver por qué te lo tendría que vuelve haberlo hecho al a... revés, ¿no es cierto? Claro, puedes utilizar un while. Entonces te evitas Bien, dependiendo de ok, si la ok. condición es correcta o no, dentro del while pones el mensajito de clave incorrecta. Pero de Bien. antemano le pones ingrese la clave. Ah, Eh, perfecto, perfecto. Y otro problema tiene. Es que si yo le pongo una letra, se empieza a repetir infinitamente. Si vos ingresás una letra ahí en la Sí, clave, a la hora de ingresar la clave, exacto. claro, es porque clave es de tipo entero. No estás sabiendo Bien. interpretar bien lo que estás ingresando. Ah, ok. ¿Se Entonces puede deberías, solucionar eso? la única forma sencilla de hacerlo ahora sería especificarle al usuario que ingrese la clave de forma numérica. Bien. Ah, joya. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Sí, Marcelo, veo que tenés la mano levantada. Sí, Pablo, ¿me escucha? Sí, se escucha. Sí, perdón que lo vuelva un poquito para atrás, pero No, por resulta favor. que yo he copiado el programa como lo puso usted y Sí, al ejecutarlo me larga ID returned 1 exit status y no puedo ejecutarlo como tal cual está, lo hice 2 veces. sí. ¿Cuál puede ser el El, problema? Me está marcando los corchetes en rojo. ¿Qué corchetes en rojo? ¿Cuáles? El que está después de return y el que está después de in mind. O Ok, sea, como que estos todo está dos. mal, ¿no? ¿Tenés el código tal cual, tal cual? Tal cual, tal cual. Y lo volví a hacer dos Ok. veces, digo, porque capaz que lo copié mal y ¿Y lo te copié dos aseguraste de veces. que de haber creado un archivo en blanco y no un proyecto? Sí, me aseguré eso, lo hice 2 veces por eso. Pero bueno, lo voy a volver a intentar, no quiero retrasar. O sea, el tema es que me gustaría poder ver cómo da esa tabla de multiplicar, pero bueno, no quiero Em, joderle la vida a nadie. ¿Podés sacarle una captura y pasarla acá por chat? Sí, sí. Genial. Bueno, gracias. No, por favor. Eh, Rubén, ¿tenés la mano levantada? Ya, ya no. María, veo que tenés la mano levantada. Hola, buenas tardes, profe. Sí, ¿Cómo va? mire, tengo una duda. Bien, gracias. Tengo una duda cuando usted hizo el ejemplo con el bucle switch, que ahora El, lo voy a... Es una Sí, me estructura quedó de selección esa, no una de bucle. Los bucles eran el while bien, y el do while. Pero sí, sí, ¿cuál era bien. la duda? Cuando usted colocó case 2, después Sí, cout, abrió los símbolos sí, em, y colocó entre comillas, hola a todos, después otra sí, vez el símbolo y sí, end line, punto coma, break, punto coma. En ese sí, caso, yo tengo la duda. Después colocó case 3, cout, otra vez los símbolos, comilla, tal hola cual. alumnos. Sí. Bien, cerró los... En el caso, quería saber en qué resultado va a dar como condición el case 2 o el caso 3. No tendríamos que colocar resultado y, en vez de terminar en hola a todos, eh, por ejemplo, resultado impar,
No, esto era No simplemente sé. un menú. Va a depender de lo que ingrese como opción. Dependiendo de lo que me Claro. ingrese como opción, es el caso en el que va a entrar. Es independientemente de lo que estábamos haciendo arriba, de los bucles y de los números. Ah, Esto era simplemente bien. una muestra de cómo implementarlo al switch. Va a depender de qué es lo que vos quieras hacer. Como volviendo al ejemplo de la calculadora, que es el más sencillo, teníamos 4 opciones, 1, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Cada uno de estos numeritos representaba una operación, el 1 era la suma, la 2 era la resta. ¿Eso por qué? Porque nosotros lo habíamos puesto así cuando se lo mostrábamos al usuario. Cuando le mostrábamos un mensaje le decíamos, bueno, presione 1 para hacer una suma, ¿no? Entonces lo que hacíamos era tomar lo que ingresaba el usuario, guardarlo en la variable opción y luego nos empezamos a fijar, bueno, en el caso de que la opción sea 1, que es la suma, realizo la operación de la suma y muestro por pantalla la suma de los números. Y así con cada uno de los casos. Era simplemente eso. Bien, gracias, profe. No, por favor. Profe, fíjese que ahí le pasaron una foto sobre el problema que Sí, tuvo ahí el ahí estaba compañero Marcelo. viendo. Sí, sí. Em, línea 7. Y en las líneas de más arriba, que no alcanzo a ver la línea 1, 2, 3 hasta la 7, tenemos todo lo que es el include y todo eso. Education while y do.exe, Está todo permiso perfecto, denegado. profe. Está tal cual usted lo copió y Mm. el IO stream, todo lo verifiqué. Ajá, y ahí creaste un nuevo ¿Puede archivo. ser que el Fíjate archivo crear esté el. roto, profe? Sí, eso suele pasar. Fíjate de crear el archivo, pero sin espacios en blanco. Fíjate que vos llamaste while, espacio i, espacio do. Dudo mucho que sea eso, pero podemos probar escribiendo el, el nombre del archivo todo seguido. Eh, Porque dice que no está pudiendo abrir el archivito.exe. Claro, eso iba a Eh, decir. Fíjate cuando lo ejecutás, de guardar el archivo. Viste que siempre que quiero ejecutar, bueno, ahora mismo no porque ya lo guardé, pero siempre que quiero ejecutar un archivito por primera vez y lo voy a ejecutar, me pide guardarlo en algún lugar de la computadora. Sí, lo guardé, le puse will y do will, pero bueno, lo voy a probar eso del do. Bueno, de todas formas, recuerden compartir esto en el foro, así los ayudo por ahí, porque por ahí ahora estamos medios cortos de tiempo, pero vayan publicando en el foro y nos vamos ayudando ahí entre todos. Quizás la sangría también podría estar perjudicándole. Claro, exactamente. Fíjate, cuando lo compartas en el foro, puedes achicar un poco el código, así entra todo y saca una captura de todo lo que te aparece. Bueno, empecemos entonces con el bucle for. Bien, son las 3:20. Sí, tenemos tiempo para el for. Em, Nos viene genial haber hecho este ejemplo de la tablita de multiplicar con el while y el contador, porque varios mencionaban por ahí que para hacer esto era más sencillo utilizar un for o un para. Em, Entonces, vamos a ver ese otro bucle. El bucle for es otra estructura de control, de repetición, ¿sí? Que me permite, al igual que el while, repetir un bloque de código. Ahora, para los casos en los que yo no sé muy bien cuántas veces voy a repetir una tarea, por ejemplo, teníamos el ejemplo de la contraseña. Yo no sé cuántas veces, o mejor aún, el bucle de recién que teníamos. El bucle este. Fíjense que en este caso, la tarea del bucle se está repitiendo siempre y cuando el usuario me ingrese un número incorrecto, ¿verdad? Pero yo no sé realmente cuántas veces el usuario va a realizar esta tarea, va a realizar, perdón, el ingreso incorrecto de una tecla. ¿Es verdad? Es decir, fíjense que no importa, perdón, estaba leyendo el chat. Fíjense que en este caso utilizo el while y yo no sé cuántas veces el usuario va a ingresar incorrectamente el número, ¿sí?
Para esos casos en los que yo no sé cuántas veces se va a repetir una tarea, voy a utilizar el while. Ahora, si yo sé cuántas veces voy a realizar una tarea, como en este caso, yo sé que quiero realizar una tarea, repetir una tarea unas 10 veces, una cierta cantidad, entonces me conviene utilizar un bucle for. Los bucles for entonces los utilizo cuando yo sé cuántas veces quiero repetir una tarea de antemano. Si yo no sé cuántas veces se va a repetir una tarea, entonces utilizo un bucle while, como en este caso. Em, Fíjense que con el while nosotros tuvimos que implementar un contador. Bueno, el bucle for ya tiene integrado un contador que puedo utilizar para llevar ese conteo, llevar un control de cuántas veces se repite el bucle. ¿Cómo es la sintaxis del for? El for se escribe de la siguiente forma. Esto es pura sintaxis y se lo van a tener que memorizar. Es igual para todos los lenguajes de programación, al igual que el while, así que es simplemente práctica. Claro, seguramente es eso, que le cambiaste el nombre antes de ejecutar. Claro, lo copiaste y lo guardaste con otro. Sí, seguramente puede ser que haya sido eso, que haya perdido referencia al archivito. Bueno, perdón, me distraigo rápido. Vamos al for entonces. ¿Cómo se escribe el for? El for tiene tres partes, por decirlo así. Tiene tres partes. La primera parte vendría a ser la definición de nuestro contador. Vieron que les dije recién que los for tenían integrado un contador ya de por sí. No es como el caso del while. Con el while, fíjense que tuvimos que definir afuera una variable llamada contador, la utilizamos en su condición y seguidamente teníamos que ir aumentando manualmente el contador para llevar eso, llevar una cuenta de cuántas veces voy a repetir el bucle. En el caso del for, tiene ya un contador integrado y tengo que definirlo y decirle con qué valor quiero que empiece. Entonces, como dije recién, tiene tres partes el for. La primera parte viene a ser la inicialización, la creación de ese contador. Entonces, como es un contador, me interesa que sea de tipo entero. Entonces, voy a llamar int, y yo puedo llamar el contador de cualquier forma. Puedo llamarlo contador, puedo llamarlo C, puedo llamarle número contador, o de cualquier forma. Las convenciones, la convención es que se llame ahí. Y además de crear el contador, tengo que inicializarlo en ese mismo momento, en esa misma línea. Ustedes pueden inicializar el contador en cualquier número, ¿sí? Pueden inicializar en 1, pueden inicializar en 0. Fíjense que en el caso del ejemplo anterior, en nuestro contador del while, nuestro contador inicializaba en 1. Entonces, si queremos replicar este mismo pequeño algoritmo, vamos a inicializarlo en 1. Nos interesa que me empiece a mostrar la tabla de multiplicar a partir del 2 por 1 y no del 2 por 0. Entonces, la primera parte del for era la inicialización, la creación de mi contador. La segunda parte viene a ser la condición, es decir, cuántas veces quiero que se repita mi bucle hasta que se cumpla tal condición. ¿Sí, Matías? ¿Tienes la mano levantada? Profe, ¿hay sí o sí hay que inicializarla o se puede inicializar antes? Se puede inicializar antes, yo puedo hacer lo siguiente. Fíjense, yo puedo ya de antemano tener creada la variable i, inicializarla en 0 y utilizar directamente i, ¿sí? Pero bueno, no es muy bueno hacer eso. Lo mejor es que dentro del for esté la inicialización, la condición y cómo incremento. Y en Entonces, la caso de tener recomendación, otro for, ¿sí? ¿hay que volver a inicializarla o tenerlo ahí? En caso de tener otro for, ¿sí? Yo puedo volver a utilizar esta variable i. Es decir, yo volvería a crear ese int i igual a 0. Ahora, si esto les confunde, directamente cambian el nombre de ese contador a otra letra, a la letra que quieran, ¿sí? Ahora, es importante que cuando yo tenga un bucle for dentro de un bucle for, ¿sí? Ahí sí es importante
que las variables tengan distinto nombre para no entrar en un conflicto. Es como, por ejemplo, si yo tuviese un while dentro de otro while. Si yo vuelvo a utilizar contador acá y lo aumento dentro de la estructura, contador, ¿qué va a pasar? Que me va a modificar este también. Por ende, la condición va a cambiar también. Así que hay que tener en cuenta eso, de no estar alterando el contador que utilizo para una de las condiciones. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a anidar for. Por el momento, vamos con lo sencillo, vamos con un simple for. El bucle for, ahí estoy leyendo el chat, el bucle for es básicamente lo mismo que el while, es una estructura de repetición, y me sirve el for para cuando yo ya conozco de antemano la cantidad de veces que quiero repetir una tarea, un bloque de código. Fíjense que en el caso del while, yo no sabía cuántas veces el usuario iba a ingresar un número de forma incorrecta. Por ende, utilizo un while y em, la condición va a ir evaluando eso. Dependiendo de si ingresa mal la contraseña, el número, perdón, se repite y se repite así hasta que ingrese el número correcto. En el caso del for, si yo conozco de antemano la cantidad de veces que quiero que se repita una tarea, por ejemplo, en el caso de que yo sé de antemano que el usuario tiene simplemente 3 intentos para ingresar una contraseña, entonces yo sé que solo 3 veces le voy a permitir eso, utilizo un for. Ahora, si yo le permito que ingrese más veces la contraseña, la cantidad de veces que él quiera, entonces utilizo un while. ¿Sí, López? Sí, profe, Facundo. mi consulta es que si vos estás declarando, en este caso, la variable i dentro del for, ¿significa que si haces otro for diferente podés volver a declarar una variable que se llame igual o no? O sea, igual. Exactamente. Ah, ok, Sí, genial, sí, genial, sí, listo. sí. Si yo declaro otro for, puedo llamarlo de la misma forma. Ahora, como dije recién, es importante que si ese for está dentro de este for, entonces no me va a permitir hacer eso. De dejar sí me va a dejar, pero me va a estar alterando el for de arriba, ¿sí? El que esté Sí, por sí, fuera. claro, Así yo que es decía importante claro, tener cuidado de eso. entiendo, entiendo. Gracias. Sería como que lo reemplaza. Exactamente, lo sobrescribe, digamos. Bueno, entonces teníamos la primer parte de nuestro bucle for, que es la inicialización del contador. Si quieren, le ponemos C de contador y empieza en 0. Lo siguiente vendría a ser la condición. ¿Cuál sería nuestra condición si queremos hacer algo muy similar a esto? La condición sería que queremos que la tarea se repita siempre y cuando C, que es nuestro contador, sea menor o igual a 10. ¿Sí? Ujú. Fíjense que estamos utilizando el mismo sistema de condiciones, ¿sí? Así que no tiene más misterio esto. Y lo último vendría a ser el cómo aumenta mi contador, ¿sí? De qué forma va incrementando o de qué forma se va moviendo mi contador. Fíjense que en el ejemplo del while, lo que nos interesaba era que fuese de 1 en 1. Tranquilamente podría ir de 2 en 2, pero bueno, para el ejemplo práctico de nuestra tablita de multiplicación, hicimos que vaya aumentando de 1 en 1. Bueno, lo mismo podríamos hacer acá. Lo último vendría a ser la parte de cómo va avanzando nuestro contador. Entonces, si quiero que avance de 1 en 1, le indico eso. El contador va a avanzar de 1 en 1. Más. Y la llave es para indicar que dentro voy a ingresar todas las tareas que quiero que se repitan. Eh, claro, es referencia, C++, fíjense. Bueno, ¿se entendió más o menos el for hasta ahí? Vamos de Sí, vuelta. profe, sí se Tenemos la entendió. Me pareció inicialización, más fácil el ¿sí? for que el while hasta ahora. Claro, puede ser mucho más sencillo a veces. Declaración, vamos a ponerle, o inicialización. Seguidamente va la condición, y por último, el cómo avanza, o el paso a paso, si quieren. Paso a paso. Em, acá tenemos la misma flexibilidad que en el while. Es decir, recuerdan que antes les dije que puede avanzar de 2 en 2 o puede ir de forma
de forma decremental, es decir, mi contador podría inicializar en 10 y quiero que termine cuando sea igual a 0, por ejemplo. Y en lugar de ir aumentando, que el contador vaya disminuyendo. Entonces va a empezar en el 10 y va a ir bajando hasta el 0. Lo mismo puedo hacer acá. Puedo hacer que mi variable C, que es el contador, empiece en 10, que la condición sea que sea mayor a 0, mayor o igual a 0, y que en lugar de ir aumentando de 1 en 1, que vaya restando de 1 en 1. Entonces mi bucle va a empezar en 10 y va a terminar en 0. ¿Sí? ¿Y qué código puede ir dentro? Bueno, cualquier código que nosotros queramos. En este caso, si queremos hacer el mismo ejemplo de la calculadora, ¿qué tendría que poner dentro de mi for? Vamos a volver a dejar esto como estaba, que sea menor o igual a 10, y que vaya aumentando de 1 en 1. ¿Qué debería poner dentro de mi for? Si yo quiero hacer la tablita esta de multiplicado. El cout que está en el while, en el mismo cout, pero reemplazando contador por la variable C, la que declaramos Exactamente, en el for. exactamente. Fíjense que vendría a ser lo mismo, y lo que cambiaría es la variable contador por la que estoy utilizando en el for, que en este caso es C. Y fíjense que me quedó algo muchísimo más cortito. ¿Por qué? Porque yo ahora no tengo que hacer C++ al final como estaba haciendo acá. ¿Por qué? Porque el contador ya le indiqué en la declaración de mi for cómo tiene que ir avanzando y hasta dónde termina y con qué valor inicia. Fíjense que me estoy ahorrando de la declaración del contador y de incrementar manualmente ese contador en el bucle. De esta forma me queda muchísimo más resumido. Si ejecutamos esto, vamos a ejecutar esto por ahí. Fíjense, ingreso un número entre el 2 y el 5. Ingreso el 2 y fíjense que me hizo la misma tarea. No hubo cambio en lo que estoy mostrando. Logramos hacer lo que hicimos con el while con el for, de una forma un poquito más resumida. ¿Se ve? Sí, Joaquín, veo que tenés la mano levantada. Sí, profe, yo le tengo una consulta. ¿Sí? Se me había salido en la clase cuando estaba explicando el for y la duda mía era por qué le da otro valor a int dentro de for. ¿Esto acá? Sí, sí. Esto acá, claro, esto es parte de la sintaxis del for. Cuando yo creo un for, tengo que crear estos tres pasos. La inicialización de la variable contadora, que es la que va a llevar ese conteo de cuántas veces debo repetir la tarea. La condición, es decir, cuándo quiero que corte este bucle. En este caso dijimos que cuando mi variable c llegue a 10, quiero que corte. Y por último, va el cómo quiero que vaya avanzando mi contador. En este caso le dijimos que avance de 1 en 1. Entonces, por cada vuelta, C va a ir aumentando en 1 su valor. Empieza en 0, va a pasar por el 1, después de repetir la tarea, en 2, en 3, hasta llegar al 10. Y ahí va a cortar con el bucle. Entonces esa sería la forma del for, o sea, Exactamente, inicialización, condición y paso a paso. exactamente. Listo, gracias. Profe, a mí me está tirando un error en el for y no veo el por qué. ¿En qué parte te marca alguna línea en específico o te Ahí marca la le, línea 17? la línea donde puse el for, pero ahí le ¿La paso línea el. arriba tiene punto y coma? A ver. Claro, fíjense, el for está bueno para cuando nosotros ya Eso, sabemos eso, eso. faltar el punto y coma arriba, ¿no? Pasa que saqué los comentarios de abajo y no sé cómo se pueden volver a poner. Entonces no sé cuál es el error que me marca. Sacar los comentarios de abajo. Fíjate Sí, de no cuando. tener. No, no, esos no. Los No, la comentarios barra de de cuando te abajo. tira error, Creo que la claro, consola. abajo de todo. mm,
vio cuando nos tiene un error, abajo nos dice dónde está el error o cuál es el Sí, error. Donde dice compile log. sí, Eso sí. lo saqué y no sé cómo se vuelve a poner. Em, Pero sí era un punto y coma, debe me estar, faltaba en el while. claro, debe estar acá arriba, fíjate, en View, en Vista, Toolbars, y por acá tiene que estar el de compilar. Si no, reiniciado el programita, seguramente volvés a abrir el programa y te restaura como se veía anteriormente. Bueno, gracias, Em, profe. no, por favor. Ahí estaba leyendo el comentario de Candela que decía el bucle es mejor. Claro, está bueno para cuando nosotros ya conocemos la cantidad de veces que queremos repetir una tarea. En este caso, nosotros sabíamos que queríamos hacer la tarea desde 0 hasta 10, unas 10 veces. Acá en realidad era 1. Y el bucle while me sirve para cuando yo no conozco de antemano la cantidad de veces que se puede repetir la tarea. Entonces, fíjense, en este caso en el que no dependemos de una cantidad de veces, sino de si el usuario ingresa un dato incorrecto o no, entonces me conviene más utilizar un while. También se podría, Pablo, el ejemplo de ayer creo que era de la contraseña que habíamos hecho, ¿no? Para que, por ejemplo, después de 3 veces, si es incorrecta, te saque. Exactamente, podríamos hacer eso mismo. Podríamos adaptar nuestro for para hacer eso mismo, pedir una contraseña. Les paso este ejemplo primero. Ahí lo pasé por chat. En el que dijimos que podíamos ingresar una contraseña 3 veces nada más. Entonces, debería cambiar mi for, que empiece en 1 y termine en 3, va aumentando de 1 en 1, y que pida la contraseña. Ingrese, ingrese la contraseña. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema va a estar en que esta tarea se va a repetir 3 veces sí o sí, por mi bucle, ¿sí? Entonces debería empezar a agregar otro tipo de estructura para que corte o cambiar mi condición, decirle que si que se repita 3 veces si es menor a 3 el contador y además si la clave ingresada por el usuario no es correcta, ¿sí? Tendría que empezar a agregar más condiciones. Pero tranquilamente se podría utilizar para esto mismo, para dejar ya delimitada una cantidad de veces una tarea. Ah, en la condición se puede agregar el i. Sí, recuerden que esto es una condición, entonces yo puedo escribir cualquier tipo de condición utilizando operadores lógicos y relacionales, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Perfecto, gracias. Un detalle más que creo que me olvidé mencionar la clase que vimos, el if y el else, esto fuera del for, antes que nada. ¿El for se entendió hasta ahí? ¿Quedó alguna duda? Obviamente se va a entender más cuando lo apliquen en algún ejercicio práctico. Me gustaría que hagan esto mismo de la tabla de multiplicación e incluso me gustaría que hagan un programita que me muestre todos los números pares, comenzando desde el 0 al 100, por ejemplo. Y eso mismo, escribir un programita que me vaya mostrando solo los números pares. Me gustaría que hagan ese ejemplito después. Genial, ¿se entendió? ¿Se entendió? Perfecto. Profe, cuando se usa el switch, ¿Sí? en los casos, ¿se puede poner caracteres? O sea, por Sí, ejemplo, sí, sí, caso el A o switch. caso B. Exactamente. Sí, sí, con el ejemplito que vimos de la calculadora, mi opción debería ser de tipo carácter, ¿sí? Debería tener definido de antemano la opción de tipo carácter. Y en cada uno de los casos, fíjense que los caracteres para escribirlos se escribe con una sola comilla, no es la comilla doble. Las comillas dobles son para texto, las comillas simples son para caracteres. Entonces, en cada uno de los casos, bueno, yo pondría la letra que estoy contemplando. Y recuerden, como mencionaba también, es que las letras en minúscula, los caracteres en minúscula no son iguales a los caracteres en mayúscula. Es decir, si el usuario me ingresó una A en mayúscula, no entraría en el caso A.
¿Por qué? Porque es una A minúscula. Si yo quiero que entre en el caso A, debería ser el mismo tipo de carácter, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Profe, ¿cómo haríamos si en ese caso anterior ingresa una A mayúscula y también y una A minúscula, pero que entre directamente al mismo caso uno? ¿Cómo haríamos eso? Claro, eso no se puede, ¿por qué? Porque yo no puedo agregar acá una condición, yo no podría hacer que si es A y A, entonces la forma sería de antemano, que seguramente lo vamos a ver más adelante, modificar lo que me ingresa el usuario para transformarlo también en una A minúscula, por ejemplo. Pero por el momento, la única forma sería especificarle al usuario que ingrese las letras o en minúscula o en mayúscula. Por el momento. Después ya vamos a ver que vamos a tener una opción para cambiar eso. Gracias, profe. Entonces, no, por favor. El detalle que les quería mencionar, muy importante, es para cuando nosotros trabajamos con valores lógicos, con booleanos, por ejemplo. Teníamos el ejemplo de si tiene permiso. Vamos a decirle que es verdadero. Entonces, tenemos una variable booleana de si tiene permiso. Y en el ejemplo que habíamos visto al principio, decía algo así como, si tiene permiso, entonces que realice tal cosa. Sea un mensaje, tiene permiso. Ahora, algo que creo que no recuerdo muy bien si les alcancé a mencionar, es que yo puedo pedir lo contrario, es decir, negar la condición. ¿De qué forma? Si yo antepongo a mi variable booleana o a una condición, ¿sí? Esto no necesariamente tiene que ser una variable booleana, puede ser una condición como la de, como esta de acá, ¿sí? Si yo antepongo un signo de admiración, lo que estoy pidiendo es lo contrario. Es decir, lo que está preguntando acá es si no tiene permiso, entonces que entre, ¿sí? Y el mensajito debería ser otro. Es decir, si yo lo tengo de esta forma, lo que estoy preguntando es si tiene permiso. Si le agrego el signo de admiración, le estoy preguntando si no tiene permiso. Lo que hago con el simbolito de admiración es pedir lo contrario, ¿sí? Era simplemente eso, no sé si se los había mencionado Y en la ese clase caso, de los if y profe, else. no entraría en Sí. el if. En el caso de que sea negativo, entraría, y en el caso de que sea verdadero, como es el caso, no entraría en el if e iría al else, si es que tenemos un bloque else programado, ¿no? No, no Otro entendí. ejemplo, Si usted lo es pone decir, distinto, ¿entraría igual, aunque el booleano es verdadero? fíjense en este caso, el booleano es verdadero. Entonces viene pregunta. Si no es verdadero, es decir, si es falso, entra acá. Caso contrario, entra al else. ¿Se entiende? Si no es verdadero, eso es lo que está preguntando la condición. Si no es verdadero, entra acá. Es decir, ¿qué quiere decir que no es Pero ¿cuándo lo verdadero? Que es usaríamos? Cuando el falso. booleano sea falso. Lo usan cuando ustedes quieran, es decir, ustedes pueden tener, vamos a Porque hacer un ejemplo con numeritos. para que entre al if, el Sí. booleano tiene que ser falso. Si no, no Para entraría. que Exactamente. En este ejemplo, sí. Ah, bien. En este ejemplo, entraría al if solo si es falso. Si no tiene permiso, ¿es falso? Sí, es falso, entonces entra al if. Es simplemente pedir lo contrario. Por ahí puede ser confuso, pero con numeritos quizás se entiende más. O a ver con qué ejemplo lo vamos a hacer. Em, si, vendría a ser básicamente lo mismo de esto, que esto. Si número es distinto de cero, ¿qué quiero decir acá? Quiero decir que número es o positivo o negativo. Bueno, yo podría manejarlo de esta forma. Si número es mayor a cero o si número es menor a cero. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es excluyendo el cero. Otra forma de escribirlo sería que sea distinto de cero. Bueno, básicamente me sirve para lo mismo este simbolito. Es otra forma de encarar la lógica. Es en lugar de pedirle lo verdadero,
le pregunto por lo falso, si no tiene permiso. Si no tiene permiso, que entre. Ingresa la clave para confirmar. Perfecto, profe. Exactamente, puede ser para eso. Ahí hay un muy buen ejemplo, como dice Maxi. El ejemplo más sencillo es el de un usuario que está intentando ingresar una aplicación. Entonces, ya desde un comienzo, el usuario no tiene permiso porque no ha ingresado la contraseña. Entonces, yo le pregunto, si no tiene permiso, entonces le pido la clave. Acá le pediría la clave, ¿no? Sería pedir clave. Caso contrario de que sí tenga permiso, entonces entra a la aplicación. Fíjense que esto podría ser lo mismo que hacer esto, ¿no? Es básicamente lo mismo, es decir, si tiene permiso, entonces ¿qué hago? Entrar a la aplicación. Caso contrario, pido la contraseña, pido la clave. Es como dar vuelta el if y el else, ¿sí? Es como dar vuelta la condición para primero realizar algo o lo otro. No tiene más misterio que eso. Es pedir lo contrario es pedir lo contrario de lo que pregunto. Si no tiene permiso, pido clave. No sé si se entiende bien con ese ejemplo. Sí, profe. Genial. Este simbolito me sirve también para negar condiciones. Es decir, yo puedo tener una condición mucho más compleja. Si no tiene permiso, perdón, si no tiene permiso eh, y no ingresó la clave. No ingresó clave. Entonces fíjense que lo primero lo estoy negando y después pregunto por lo demás. Puedo utilizarlo también para ponerlo entre llaves, perdón, entre paréntesis. Es decir, lo que estoy haciendo acá es negar, es pedir lo contrario de todo esto. Es decir, si tiene permiso y, no sé, se me ocurre, si tiene permiso e ingresó bien clave, hagamos ese ejemplo. Si el usuario tiene permiso e ingresó correctamente la clave, bueno, pero ¿qué es lo que estoy haciendo anteriormente? Negando toda la condición. Entonces estoy preguntando por lo contrario. Si no tiene permiso y no ingresó bien la clave. Básicamente me sirve para negar la condición por la que estoy preguntando. Sí, Ignacio, veo que tenés la mano levantada. Sí, profe, yo tengo una duda con respecto al comando de switch. Sí, Si se puede utilizar con palabras. Y porque no, acá hice uno, ¿no? ¿eh? No, no permite usar Ah, palabras. Sí o ok, sí ok. caracteres o números enteros. Sí o sí, claro, bien. Muchas gracias. No, por favor. Sí, Joaquín. Profe, a mí no estaría entendiendo bien cómo se utiliza bol todavía, que recién lo está El bool, explicando. Sí, booleano, el booleano es una variable que puede tener dos tipos de valores, verdadero o falso. Es una variable de tipo lógica, ¿sí? El ejemplo más sencillo es, por ejemplo, el que estábamos haciendo recién, si un usuario se logueó a una aplicación o no. Entonces, por ejemplo, logueado, o podemos ponerle ingresó directamente. Imaginémonos que estamos programando una aplicación no sé, o directamente que estamos en el banco y tiene que ingresar la clave de 4 numeritos. Esta variable podría llamarse eso mismo, ingresó, y va a empezar en falso. ¿Por qué en falso? Bueno, porque cuando uno va al banco eh, y llega, todavía no ingresó la cuenta, o imagínense una aplicación del Facebook, no sé. Cuando uno entra a la aplicación, la variable booleana sería falsa porque todavía no ingresa la contraseña. Entonces, en base a esta variable, yo lo que podría hacer es verificar si el usuario ingresó o no. En este caso estoy preguntando si el usuario ingresó. Recuerden que el if entra al bloque si la condición es verdadero, en este caso es falso. Entonces, como aún no ingresó, uy, perdón, como mi variable es falsa,
y aún no ingresó, lo que va a hacer es ejecutarse el caso del else. Entonces aquí yo podría pedirle contraseña. Pedir clave, vamos a poner. Básicamente es una variable de tipo lógica que puede tomar dos valores, puede ser alterada como todas las otras variables, ¿sí? Yo puedo, una vez que pido la clave y el usuario ingresó la clave correcta, cambiar el valor de ingreso a verdadero. Y utilizar esta variable para luego, no sé, lo que se les ocurra, mostrar un mensaje por pantalla, es decir, se ingresó, volver a preguntar lo mismo. Si ingresó, entonces mostrar un mensaje de hola, ¿cómo va? Por ejemplo. Pero es simplemente eso, una variable que almacena valores lógicos, verdadero o falso. Siempre tiene que Muchas gracias, empezar profe. en falso. Ahí lo entendí. No, por favor. No es necesario que empiece en falso, eso depende de su algoritmo. En este caso lo puse como falso para el ejemplo de una aplicación, como el Facebook. O sea. Pero puede empezar en verdadero directamente. No es necesario. Ahora mismo no se me ocurre un ejemplo en el que podamos inicializarlo en verdadero. Creo que la clase anterior habíamos hecho un ejemplo de la clave con el contador y teníamos una variable booleana para verificar si ingresó o no correctamente, si no estoy mal. Creo que está en la diapo de ayer. Se pueden hacer multiplicaciones de 2 en 2. Puse C más 2. Cuando lo voy a agarrar, metí el número por 1. Claro, fíjate que fíjate lo que estamos mostrando. El, el mensajito que estamos mostrando. Ten en cuenta eso. Claro, y no es acá en la condición, no sería más 2. El más, lo único que hace es sumar de 1 en 1. Si yo quiero que vaya de 2 en 2, entonces tengo que escribir C más igual 2, que vendría a ser lo mismo que hacer C igual a C más 2. Es una forma resumida de escribirlo. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Hay una forma de que el bool se pueda hacer que el usuario elija si es verdadero o falso? As- Em, no lo puede ingresar por teclado. Es decir, imaginémonos que nosotros tenemos un mensajito por pantalla que diga encender luz y que diga 1 para verdadero y 2 para falso. ¿No te lo puede tomar como 0 o 1, verdadero o falso? No lo toma como verdadero o falso. Ah, Tampoco claro. si yo escribo false o true por teclado. La única forma vendría a ser hacer lo siguiente. Mostrarle al usuario cuáles son las opciones, indicarle de forma numérica las opciones, ¿verdad? Y después nosotros, después de leer esa opción ingresada por el usuario, lo que haríamos sería preguntar si la opción es igual a 1, entonces mi variable booleana, que imaginemos que la tenemos acá definida, luz encendida, luego de preguntar qué opción eligió, bueno, asignarle el valor. Luz encendida igual a verdadero, ¿no? A true. Caso contrario, de que la opción haya sido 2, luz encendida igual a falso. Esta es una forma en la que podemos asignar un valor booleano en base a lo que me ingresa el usuario por teclado, ¿verdad? Así que Listo, mira, paso este gracias. pequeño Gracias, ejemplito. profe. No, por favor. Em, chicos, se pasó la hora, yo son las y 54. Sí, Me colgué con la explicación. no hay problema.